Hermanos, estar aquí reunidos es una manera de estar aceptando al reino de Jesús. Por eso es bueno que cada día nos dejemos sorprender por la palabra del Señor, por su visita a nuestra vida. Ese encuentro siempre nos ayudará a creer más, a definirnos mejor, a darle más sentido a nuestra vida de cristianos. Dispongamos nuestros corazones, nuestras voces, nuestra voluntad para celebrar esta liturgia. De pie, recibamos al Padre Alejandro Mora de la Parroquia Corazón de María. Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan es salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena de su alegría y de su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios de bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre, cuyo Hijo tomó la condición de siervo para liberar al género humano de la esclavitud del pecado, concede a quienes están privados de libertad aquella dignidad que concediste a todos los hombres por ser hijos suyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al margen de la ternura y las lágrimas de José y toda una escena humana cargada de emotividad, los hechos tienen carácter religioso. Dios sigue llevando la historia de salvación entre las mezquindades humanas. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: permite a tu siervo hablar en presencia de su señor. No se enfade mi señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi señor interrogó a sus siervos: ¿tenéis padre o algún hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez.
Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste, traédmelo para que lo conozca. Si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme. Cuando subimos a casa de tu siervo, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi señor, y nuestro padre nos dijo, volved a comprar unos pocos víveres. Le dijimos, no podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó, sabéis que mi mujer me dio 2 hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancáis también a este de mi presencia y le sucede una desgracia, daréis con mis canas de pena en el sepulcro. José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, salid todos de mi presencia. Y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos se quedaron sin respuesta del espanto. José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Se acercaron y les repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios, pero ahora no os preocupéis ni os pese el haberme vendido aquí. Para salvación me envió Dios delante de vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. En el episodio evangélico de San Mateo, Jesús llama a sus discípulos a proclamar la salvación, a llamar a la conversión del corazón. La misión será un contagio de gratuidades, expresión del verdadero tesoro encontrado. Antes de escuchar la lectura, cantemos el aleluya. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad el reino de los cielos, está cerca. Curad a los enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que les deis, vendrá ella. Si no lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este 13 de julio, en un día como hoy, celebramos la Pascua de nuestro buen Charlie, Carlos Manuel, el beato puertorriqueño, por el que todo nuestro país, toda esta iglesia de Puerto Rico, pues espera expectante su canonización, que ojalá nos podamos sintonizar y unir en este día en que recordamos su Pascua y que Él interceda por nosotros. Él es modelo del Evangelio y pues acerquémonos un poquito a los textos del día de hoy. En la primera lectura encontramos el sentido del sufrimiento humano. Estamos leyendo el libro del Génesis en el capítulo 44, donde José confronta a sus hermanos. Ellos todavía no saben de él, pero ya en una visita anterior les ha puesto como tarea llevar consigo a su hermano, porque ellos han contado que tiene un padre y tiene un hijo menor que lo quiere mucho. Y él les propone traer al hijo como condición para volverles a vender alimentos o a proporcionar alimentos. Entonces, el desenlace es que José los llama aparte. Su otro hermano, Judá, le pide unas palabras que ellos han quedado mal por el pedido que este funcionario les ha pedido sin saber que sea su hermano José. Y da explicaciones, y una y otra. Y entonces José, al momento de intentar ya rebelarse, porque hablan de su padre, hablan del cariño que le tenía a su hijo menor, y ellos han contado que una fiera lo destrozó. Y entonces no aguanta en llanto y hace que sus hermanos se retiren. Pero finalmente dice algo bien bonito que está en el último versículo. Yo soy José, vuestro hermano,
el que vendiste a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí. Para salvación suya me envió Dios delante de vosotros. Ahí está el desenlace del sufrimiento humano que se desarrolla en este texto y el sentido profundo de ese sufrimiento. Cuando se padece en el caso de la víctima, que es José, que no se hace con rencor, sino todavía con ofrecimiento de perdón, de preocuparse por su papá, de preocuparse por sus hermanos, de recibirlos, de en medio de todo darles ciertos privilegios y de un poquito más de medida. Empieza a trabajar la misericordia y empieza a trabajar la generosidad a pesar del dolor, a pesar de la ausencia de su padre. Y por eso el sentido está, este sufrimiento ha sido movido por Dios para que ustedes tengan mejor vida. Y mi Padre. Entonces, ¿cómo descubrir en el sufrimiento? No todo sufrimiento es tragedia, no todo sufrimiento es mal, sino que cómo lo convertimos desde lo más profundo de ese sufrimiento y de nosotros mismos en lo que Dios podría enseñarnos a través de él. Por eso dice, ya no os preocupéis, ni os pese haberme vendido aquí. Para salvación me envió Dios delante de vosotros. Que ojalá podamos comprender este gran misterio de Dios que teje historias y teje en medio de los conflictos, en medio de los sufrimientos, salidas que nos sorprenden y nos hacen acogernos a la compasión del sufrimiento, a la ternura, a la misericordia y a darle un sentido distinto. Bien, el Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10 de San Mateo. Nos ha venido el texto hablando de el discurso sobre el reino y ahora envía a sus discípulos. Y los envía en una actitud bonita. Nos da hoy algunas indicaciones para ese envío. Nos da unas indicaciones bastante importantes para la vida del discípulo, del que es elegido por el Señor para una misión. Dice a sus apóstoles, id y proclamen el reino, id y anuncien el reino, vayan a evangelizar. Y hay unos versículos anteriores a este texto de hoy donde Jesús ha dicho, la mies es abundante y los obreros pocos. En el lenguaje nuestro de la iglesia del siglo XXI, lo planteamos de una manera a veces negativa. Nos estamos quedando solos. Las bancas de la iglesia no están llenas. Cada vez asisten menos. Hay poco sacerdote, hay poco cura. Esa es una manera de presentar las necesidades de la iglesia, ¿cierto? Negativa. Jesús ha puesto en positivo las necesidades.
¿Cuáles son las necesidades? Como Jesús acaba de decir, acaba de sanar a un endemoniado, y hay una postura de los fariseos un tanto difícil que nos sorprende, porque tan pronto lo libera a este enfermo, los fariseos dicen, este está expulsando demonios con el poder de los demonios, del jefe de los demonios. Si esa es la postura religiosa, qué esperanzas, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Ellos que tienen, como decimos popularmente, el sartén por el mango de la fe, de la interpretación de los profetas, de Moisés, del Pentateuco, de la Torá entera. Y tienen esta postura cuando alguien libera a otro de su enfermedad, de su sufrimiento, de su dolor. ¿Es triste o no? Entonces Jesús lo que hace es proponerles otra mirada. La mies es abundante, pero los obreros son pocos. ¿Qué haríamos nosotros en una postura esta de Jesús, positiva o negativa, frente a esta postura religiosa de los que lo condenan por hacer el bien? Y está con sus discípulos. Ahora les da algunas indicaciones, hay algunas indicaciones para ese envío misionero que está precedido de esto y también precedido de tan pronto Jesús escucha eso de expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús dice que se queda mirando la multitud y siente compasión porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Es una mirada compasiva en vez de reaccionar con lo que inmediatamente le dan. Entonces el envío misionero está precedido de la misericordia y de la compasión del Maestro. Y eso es precioso. Y de lo otro puesto en positivo del reino. ¿Qué es el reino? El reino ha comenzado en los sordos, en los mudos, en los paralíticos, en los endemoniados o en los enfermos. Y entonces les da poder, les da indicaciones para trabajar en ese reino. Y pensado el reino como cosecha. Porque usa la expresión, la mies es abundante y los obreros pocos. Hay una sugerencia ahí, pidan, rueguen, oren al dueño de la mies. Es un trabajo para nosotros los discípulos del Señor, que en la misión debemos pedir siempre, orar siempre para que envíe obreros. Entonces miremos un poquito el programa que les propone Jesús como en 3 momentos. La primera cosa es las instrucciones. Anuncien el reino, anuncien la palabra, prediquen la palabra, curen, sanen, limpien. A propósito en la asamblea hay personas encargadas de la pastoral penitenciaria. Liberen. También dice la palabra resuciten. Curen, sanen, limpien, resuciten, den libremente lo que han recibido libremente, gratuitamente. En un segundo momento nos habla de el equipaje, precedido de esa expresión, den gratis lo que han recibido gratis. No lleven túnico, no lleven sandalias. En el Evangelio de Marcos me acuerdo que aparece el bastón, aquí Mateo lo quita.
quiere que sus discípulos vayan libres, que su única riqueza, su única fuerza, su única seguridad sea el Señor. Por eso está el sentido de no ocupen su vida en conseguir las sandalias, las túnicas, los bastones, porque resultamos incluso pervirtiéndonos, buscándoles adornos y perendengues y cosas. Y eso pasa a veces en la iglesia, que creemos que hay una misa más bonita porque el ornamento es dorado. Eso es contrario al Evangelio. Cuanto más sencillo, diría Jesús, mejor. Libérense de las preocupaciones, libérense de las ocupaciones. Su única ocupación sea la predicación, y una predicación práctica. ¿Cómo era? Algunas indicaciones o de los verbos que les pide. ¿Se acuerdan ustedes? Sanen, curen, limpien, den. Es hermosa la manera de plantearlo. Y un tercer momento habla de la hospitalidad. Entren, busquen personas de confianza, entren y ofrezcan la paz. Y ofrézcanla. Es decir, entren en una relación de acogida bonita, de buenas relaciones. Y también nos da la capacidad de resolver las situaciones adversas, porque alguien podría no recibirlo o rechazar el mensaje del Señor. Y también pone bases en el discípulo que anuncien de todas maneras la paz. Sean facilitadores en la hospitalidad. Es decir, hombres de buenas relaciones, hombres y mujeres de buenas relaciones son los discípulos del Señor. Un misionero sabe del buen trato. Sabe del autocontrol en los momentos de frustración. Ya nos ha dicho, oren y pidan al dueño de la mies. Son hombres y mujeres de oración, los discípulos del Señor. Entonces miremos un poquito en el contexto, ya que celebramos hoy a Carlos Manuel y él inspira un seguimiento profundo del Evangelio. Eso hacen los santos en la iglesia. Son los que como que han cogido el Evangelio un poquito más en serio que nosotros y se han acercado al Evangelio con hondura, con profundidad. Y uno de ellos es Carlos Manuel. Su cercanía, su compasión, un hombre de paz, un hombre de oración. Entonces a eso estamos nosotros llamados. Se nos presenta el Evangelio, el reino de Dios, positivamente. ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo hacen los hermanos que están en las cárceles bregando a acompañar a los presos en un proceso de liberación? Tal vez no recurrimos a la fuerza, ¿verdad?, para romper cadenas, como dirían los profetas en el Antiguo Testamento, con la imagen de las cárceles, sino tal vez esas cadenas estén más bien internas en estos que cometieron una falta, en estos hermanos que nos acercamos con misericordia y nos acercamos como un mandato. Creo que es Lucas 6:36 que nos dice: practiquen la misericordia, vayan y practiquen la misericordia. O sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Y eso es lo que se intenta hacer en la pastoral penitenciaria. Llegar al corazón de los presos, por supuesto, de los confinados,
Y allí hay tristezas, hay alegrías, hay esperanzas, hay tragedia, hay cadenas todavía. Y hay que reparar, hay que bregar con la estructura interna de la persona. Que a veces creemos que es simplemente romper cadenas en el tema político, de la justicia o no sé qué otro discurso que nos podría llevar incluso a una ideología, sino más bien a esa mirada compasiva, integral de Jesús, que quiere la liberación entera del ser, de la persona. Y por eso la pastoral penitenciaria incluye también en el buen trato a las autoridades, a los que los cuidan. Ellos también tienen rollos, tienen sus problemas, tienen sus dificultades. Y con ellos también hay que orar, con ellos también hay que ser compasivos e incluso con ejemplos, con experiencias, para decir que es posible un buen trato, una mirada misericordiosa, unos derechos humanos otorgables y defendibles para los presos, porque en muchas cárceles se privan de esos derechos más fundamentales y ustedes tienen esa mirada tan bonita que nos presenta el Evangelio de hoy. La iglesia está presente con ustedes, ustedes nos representan. Y bueno, Carlos que celebramos hoy también, ¿verdad? ¿Cómo llevamos a Carlos Manuel a nuestras cárceles, a nuestros confinados? ¿Cómo llevamos el Evangelio? ¿Cómo llevamos a Jesús? ¿Cómo lo presentamos? ¿Lo presentamos de una manera positiva, trágica, con amenazas del fin de los tiempos? No, ¿verdad? Más bien que el tiempo es el tiempo de Dios, que Él nos habla del reino como una cosecha y que nosotros estamos prestos a recoger esas espigas, o bueno, si es de la vid, esas uvas maduras. Pero esas uvas maduras en las personas concretas, en los hombres y mujeres concretos, con sufrimientos, con dolores, con heridas, con penas internas y sufrimientos. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo es que Jesús ve el reino de Dios y a qué envía a sus discípulos? Por eso, volvamos a decirlo, desarma a los discípulos de ocupaciones tontas, secundarias, artificiales, que de pronto por nuestros miedos o por nuestras inseguridades nos rebuscamos y nos perdemos. Por eso nos habla de no lleven alforja, no lleven oro, no lleven plata, no lleven, ¿cómo se llama estos chavitos oscuritos? Él va como diluyendo los intereses para que los intereses sean menos y que el gran interés sea el reino, sea Él. Porque sí que nos perdemos los curas, los ministros, a veces en cosas que son accidentales y ocupamos parte de nuestro ministerio en bienes, en propiedades, en cosas que no ayudan. Y entonces el Señor nos exige la libertad que Él tuvo para dar la vida, para entregarla, y nos la quiere transmitir a nosotros. Ese gesto también bonito que de José responder nos ayuda entonces a acercarnos al sufrimiento, acercarnos al dolor, integrándolo él mismo, él que era víctima, cómo lo redime y cómo lo transforma en vida incluso digna para sus hermanos que eran culpables. Porque a partir de él revelarse que era José, todo cambió en alegría, en buena noticia para su padre, en buena noticia para ellos, a pesar de su pecado y a pesar de su dolor. Que así sea. Amén.
Hagamos oración hoy por nuestros hermanos que necesitan de la misericordia, por el reino, por la justicia y por la paz. A cada invocación respondemos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que con signos y palabras la Iglesia extienda el reino de los cielos y anuncie la salvación a toda la humanidad, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el Papa, los obispos y los religiosos vivan en pobreza y sencillez y sean testigos de esperanza, mensajeros de paz y promotores de los bienes eternos, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que los enfermos y los que sufren sean confortados por Cristo y en Él encuentren una fuente de esperanza, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que los que celebramos nuestra fe seamos portadores de la paz que viene de Dios y para que con nuestra fidelidad cooperemos a la extensión de su reino, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Rogamos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas y por Rosalía Castro, Niño Diego Oliveros Rosas, Moisés Orama, Carmen Leticia Negrón, Esposos Sánchez, Carmen Ojeda, Carmen López, confinados enfermos. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por el eterno descanso de sacerdotes, especialmente el Padre Miguel Ferrer, diáconos, religiosas, y por el descanso de Ángel Núñez Verdecía, Angelita Ortiz Echevarría, Pedro Santiago Pérez, Pedro Rodríguez Pérez, María Luisa Rodríguez Hernández, Francisca Hernández Rivera, Mayra Cámara, Juanita Cabrera, Padre Pepe Quintero, Alfredo González Valentín, Leopoldo Maldonado Rodríguez, Ana Rodríguez Hernández, Efraín Ocasio Rivera, Monseñor Francisco Arenas y confinados y confinadas difuntas, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. En acción de gracias por la graduación de Iliana Khalid Muñoz, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. En silencio presentemos nuestra oración personal al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y todo lo que hay en nuestro corazón. Te lo ofrecemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Voy a la puerta y llamo, esperando a que me abra. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la
Oren, hermanos, para que nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de nuestra redención y te pedimos que libres del cautiverio a tus hijos y les concedas gozar de una perfecta libertad de espíritu por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y fiel, porque nos diste como Señor Redentor nuestro a tu Hijo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, los enfermos, los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos y te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, Santo es, santo es, santo. santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hoy son otros tiempos con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, con todos los servidores y servidoras de nuestras parroquias, especialmente los de la pastoral carcelaria, y con todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas que sufren. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, y haz que les podamos servir con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres y mujeres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, todos nuestros seres queridos, de todos los que han muerto, cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, los santos, el beato Carlos Manuel, y en comunión con todos ellos, santos y santas, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con la alegría de ser hijos de Dios, digamos confiados: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartamos el signo de la comunión, la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuánto esperado este momento. Cuánto esperado que estuvieras aquí. Cuánto esperado que me hablaras. Cuánto esperado que volvieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Oremos. Al recordar en este sacrificio el precio de nuestra libertad, imploramos, Padre, tu misericordia en favor de nuestros hermanos, para que se vean liberados de sus cadenas y puedan ser testigos de tu justicia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un saludito para el coro que se llama Instrumentos de la Paz, de tu paz. Para los de la Pastoral Carcelaria nuevamente y para los hermanos de la Parroquia Inmaculado Corazón de María que acompañan. A todos bendiciones. Buen día y vayamos en la paz del Señor. Demos